Dios les bendiga a todos nuestros oyentes. Demos gracias porque Dios nos permite estar nuevamente aquí, viviendo y gozando la oportunidad de estudiar su palabra por medio de este programa devocional, Palabras para una vida abundante. Quizás en algún momento de nuestra vida nosotros hemos requerido la ayuda de alguien cercano y quizás en ese momento no nos pudieron ayudar, o tal vez sí, pero tiempo después recibimos el reproche por el favor realizado. Notamos que esto es una actitud latente de nuestra sociedad, o quizás podemos correr el riesgo de afirmar que esto se ha convertido en un patrón de nuestra personalidad que ha alimentado el síntoma de la desconfianza o de creer muchas veces que las buenas intenciones del otro para nosotros nunca son gratis. Y fijémonos que hablamos de síntomas que se han convertido en cotidianos o normales, entre comillas, entre nuestro trato interpersonal. Sin embargo, cuando revisamos el proceso natural y adecuado que el ser humano debe vivir para ir creciendo y madurando, estas actitudes o patrones lo único que realmente hacen es proyectar un retroceso o regresión de nuestro crecimiento. Pero si hablamos en estos términos en los cuales se nos dice que como seres humanos debemos crecer, ¿cuál se supone debe ser el territorio en el que debemos habitar para que esto se pueda dar? Los invito a que veamos unos ejemplos que nos aclaren un poco esta idea. Quizás nosotros ya conocemos y hemos escuchado mucho sobre el famoso personaje bíblico de Jonás. Tenemos ciertas referencias. Jonás desobedeció, fue rebelde, se fue a un lugar completamente distinto al que Dios le había dicho. Estuvo en el estómago de un gran pez. Pero quisiera que no reduzcamos a este personaje solo a esto. Jonás es un gran personaje que debemos ver desde la perspectiva del gran mensajero de la misericordia de Dios. Y hablar de misericordia es hablar de un amor leal. Misericordia es un término relevante utilizado en muchos textos bíblicos para describir el carácter de Dios. Y esto es algo maravilloso. Dios es misericordioso. Y no lo dice solo un escrito, no lo estoy diciendo solo yo en este momento. Lo dice su vida y la mía. Lo dice todos los momentos de salvación en los que de una u otra manera Dios nos ha dado la oportunidad de ser salvados. Dios tiene misericordia de nosotros todo el tiempo. Y por eso encontramos en este personaje de Jonás una actitud latente de su momento y de nuestro momento actual también. Cuando Jonás llega a Nínive y les anuncia lo que Jehová había dicho, y el pueblo entonces se arrepiente del mal que había hecho, y además de esto, Jehová los perdona. Vemos en el personaje de Jonás que se descubre un reproche frente a la misericordia de Dios. Jonás le dice a Jehová, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y te arrepientes del mal. Miren cómo Jonás le reprocha a Dios esas características tan valiosas de nuestro Dios. Y estas características mencionadas dejan ver muy bien a Dios, dejan ver a un Dios que no se afecta por el mal que el otro hace, sino que antes se le facilita perdonar y dar nuevas oportunidades porque Él es grande en misericordia. Y a estas características es a las que debemos referirnos sobre un hombre maduro. Es a las características a las que la humanidad debe apuntar. Es a las características a las que nos debemos referir cuando hablamos de un hombre que está trabajando su vida para madurar y crecer, o en unos términos más cercanos, son las características en las que debe trabajar la vida un hombre que quiere reflejar la imagen de Dios.
misericordia. Es una característica que escasea mucho en la actualidad. Se ha convertido en una característica que se cree se debe tener solo en el momento de extrema necesidad o que la buscamos cuando nos vemos en aprietos de cualquier índole. Y realmente no es así. La misericordia es una característica de Dios que nos entrega para disfrutar, para vivirla y sobre todo para convivirla. Pero lastimosamente el estar tan atentos al ruido externo nos ha hecho perdernos de este valioso territorio. De hecho, en el momento de crisis del personaje de Jonás estando en el estómago del gran pez, ese personaje hace una oración de acción de gracias, en donde hace una gran conciencia y expresa algo muy, muy importante. Él dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Miren que Jonás hace conciencia de que lo que hizo no estuvo bien por seguir simplemente su parecer. Al seguir ese parecer se olvidó que la misericordia de Dios es grande. Sí, los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan. Hablamos de estas vanidades ilusorias como aquello de nuestro gusto por seguir nuestros instintos, por seguir actos de inmoralidad para quedar bien con el otro o para obtener mi propio placer. Estamos hablando de actos como en donde yo obedezco solo mi propio criterio porque creo que es razonable. Cuando seguimos esas vanidades ilusorias, olvidamos la misericordia de Dios, que quiere decir entonces que retrocedemos en el natural proceso de crecimiento que se debe dar en el hombre. O peor aún, perdemos el valioso sentido de nuestra existencia. El personaje de Jonás lo experimenta así, porque él en un momento hizo lo que él pensó que estaba bien hacer y se olvidó de lo bueno que podía hacer Dios con él y con su pueblo. Por eso reprocha porque se deja en ese momento llevar simplemente por su parecer y le reprocha a Jehová por ser bueno, le reprocha por ser misericordioso. Suena a ironía. No se supone que debería ser algo que reprocháramos, sino que más bien debiéramos alimentar en medio de todos nosotros. Pero eso es un acto que se ha ido extinguiendo poco a poco. Y extinguir esta valiosa característica de Dios para con nosotros solo hará que todo el tiempo nos veamos culpables e inmerecedores del perdón de Dios. Cuando nosotros nos hemos sentido solos o cuando hemos estado tristes, debemos recordar que en medio de esos momentos Dios siempre ha extendido su inmensa misericordia, porque nos ha amado, porque nos ha perdonado, porque nos ha rescatado, porque nos ha escogido. En mi vida lo ha hecho, Él me rescató por su misericordia y yo estoy segura que en la vida de muchos de nuestros oyentes, por no decir que todos, Dios de alguna u otra manera lo ha hecho también. Y esto nos ha ayudado como herramienta para superar y nos ha ayudado como una herramienta que ayuda a descubrir el gran sentido de la vida. En el proceso del pueblo de Israel, de su esclavitud, de su liberación, de su conformación como pueblo, de su conformación en su nación, de enfrentar grandes enemigos, el pueblo hace un ejercicio de alabanza muy especial en donde el líder expresa todas las maravillas de Dios hechas con el pueblo de Israel y el pueblo en cántico responde siempre a esto diciendo que Dios hace esto porque para siempre es su misericordia. Por eso en uno de los textos del Salmo 136 dice, Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. A nosotros nos resulta muy especial cuando alguien se acuerda de nosotros, cuando alguien quiere cuidar de nosotros, cuando nos quieren proteger. Y miren que en Dios esto es algo innato. ¿Por qué? Porque Él nos acuerda, nos recoge cuando estamos abatidos, porque es la naturaleza de Dios, porque para siempre es su misericordia.
y nos rescató de nuestros enemigos, de los que ellos como pueblo en su momento tuvieron que enfrentar, y hoy en día nos sigue rescatando no solo de personas, sino de creencias, de costumbres. ¿Por qué Dios hace algo como esto? Porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, a Dios no se le escapa nada. Dios tiene en cuenta hasta el más mínimo detalle de su creación. ¿Por qué lo hace? Porque para siempre es su misericordia. Apreciar y vivir en el territorio de la misericordia es una experiencia extraordinaria. Además, es algo que no debemos ver como imposible solo por el hecho de que la sociedad lo ha tergiversado, haciéndonos pensar que somos descartados, que somos rechazados y que ya no tenemos oportunidad. No creamos que porque el mundo lo presenta así, entonces yo debo interpretar la vida de esa manera. Al contrario, debemos invitarnos, estimularnos a conocer la profunda misericordia de Dios para vivirla en nosotros, y así nos daremos cuenta de cuántas cargas podemos quitarnos de encima para poder disfrutar del gran sentido, de la trascendencia que tiene el hombre desde su naturaleza de ser creado por Dios. En definitiva, en el texto bíblico encontramos el ejemplo por excelencia que es nuestro Señor Jesús, quien nunca reprochó, sino que Él perdonó y reconcilió, no mirando solo su propio parecer ni su propia comodidad, sino siempre viendo al otro, que es lo que nos enseña Dios. Por eso, en la experiencia de estar allí en la cruz, expuesto frente a todo el mundo, Él tiene tiempo y tiene disposición para decirle a uno de los que están a su lado que no se preocupe, que ha sido perdonado y que ese mismo día va a disfrutar del paraíso junto a Él. ¡Qué extraordinario! Y qué imagen en la que Jesús nos deja ver cómo Él estaba haciendo su crecimiento, forjando ese crecimiento en el territorio de Dios, tanto así que le alcanzó en ese momento para pensar no en Él, sino en el otro. Entonces, como respuesta a la pregunta que hacíamos anteriormente sobre cuál es el territorio que debemos habitar para crecer, vemos que indiscutiblemente ese territorio es el territorio de Dios. Y en ese territorio podemos profundizar y abundar en la misericordia de Dios. ¿Para qué o por qué tengo que hacer eso? Porque hace parte del proceso de crecimiento, para que yo no retroceda, para que yo no imite el rencor, el hablar mal de los demás, para que yo no imite la venganza, para que yo no imite las ansiedades, para que yo no me afecte en gran manera por los comportamientos destructivos del otro, para que yo no imite el descartar a los demás. Hagamos conciencia de cuánta misericordia Dios ha tenido de nosotros hasta hoy. Descubrámosla y ojalá que la podamos adherir como un rasgo de nuestra personalidad alimentada por la imagen de Dios. Y démosle sentido a nuestras tristezas, porque la misericordia de Dios es para siempre, que vivifica, que respalda, porque cuando clamamos, Él responde, porque para siempre es su misericordia. Y este es un territorio de agradecimiento, de perdón, de reconciliación, de amor. No es un territorio de egoísmo, no es un territorio selectivo. Es un territorio de reconciliación, de amor por el otro. Y vivir esa experiencia nos lleva a descubrir el gran sentido de vida que Dios tiene preparado para nosotros. Por eso, terminemos con un texto que describe sobre lo maravilloso que es descubrir a Dios y cómo cuando lo descubrimos vemos que su territorio es mucho mejor que cualquier cosa que en la vida encontramos. En el Salmo 63, versículo 3 dice: porque mejor es tu misericordia que la vida. Imaginémonos
no solo expresando el texto, sino viviéndolo. En esas crisis en las que creemos que no hay sentido de nada, vivir en el territorio, descubrir o profundizar en la misericordia de Dios, le hace ver a usted que eso es mucho más grande que cualquier cosa, que cualquier pena, que cualquier tristeza. Vivir en ese territorio es mejor, mucho mejor que el planteamiento de vida de una cultura reduccionista. Vivir en ese territorio es mejor que las expectativas que siempre tenemos en los proyectos de nuestra vida o en los proyectos de la vida de nuestros hijos, de nuestra familia, de las expectativas que tenemos frente a las cosas materiales. Vivir en el territorio de la misericordia de Dios le da gran sentido a nuestra vida. Vivamos en ella, vivamos en ese territorio, porque la misericordia de Dios es mejor que la vida. Así que agradezcámosle a Dios, y como este cántico lo dice y como en alguna vez quizás se ha podido entonar, la misericordia de Dios es grande, es inmensa, es más grande que el mar, es más grande que cualquier cosa en esta vida. Expresémosle a Dios nuestro agradecimiento y digámosle que queremos profundizar y conocer más qué es eso de la misericordia, porque como no hemos sido educados sobre ella, la desconocemos. Pues entonces tenemos ahora un gran maestro que nos enseña sobre ella. Veámonos como esos alumnos aplicados que quieren investigar, conocer y adherir a su vida ese territorio, esa característica de misericordia. Oremos juntos, hermanos. Padre celestial y buen Dios, muy agradecidos estamos contigo cada día de nuestra vida, Señor, porque permites que seamos expuestos a tu territorio, a tu perdón. Agradecemos, Señor, porque cada día que nos levantamos podemos darnos cuenta que es tu misericordia la que nos está dando una nueva oportunidad. Te agradecemos, Señor, porque en algunos momentos de nuestra vida no lo hemos reconocido, pero sabemos que hemos sido rescatados por ti y por tu inmensa misericordia. Ayúdanos, Señor, a poder adherir esta característica en nuestra vida, a buscar siempre tu imagen, y en esa imagen y por medio de nuestro Maestro y nuestro hermano mayor Jesús, podamos cada día abundar en el crecimiento de tu territorio y de tu imagen. Gracias te doy, Señor, porque todas estas devocionales, todas estas enseñanzas son oportunidades para reconocer y para adentrarnos cada vez más en tus valiosos territorios. Te damos muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.